Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy traemos una historia que estoy seguro que les va a sorprender, porque vamos a desentrañar algo que hasta ahora se había mantenido en las sombras. Cuando les digo que Can Yaman llora, sé que a muchos de ustedes les vendrá a la cabeza la imagen de ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, un hombre de presencia magnética, carismático, siempre con esa sonrisa que parece no desvanecerse. Pero, ¿y si les dijera que hay una historia secreta, un momento en el que esa fachada de fortaleza se resquebrajó y las lágrimas afloraron? Una historia que nunca se contó hasta ahora. Prepárense porque vamos a adentrarnos en los rincones menos explorados de la vida de Can Yaman. Si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras revelaciones. Esto se pone interesante. Siempre vemos a Can Yaman en la cima del éxito, en las alfombras rojas, protagonizando telenovelas que rompen récords, rodeado de fans que lo idolatran. Su imagen pública es la de un hombre seguro, que sabe lo que quiere y que, aparentemente, no tiene miedo de nada. Y es que, seamos sinceros, esa es la imagen que todos proyectamos, ¿verdad? Queremos mostrar nuestra mejor cara al mundo. Pero detrás de cada figura pública, por muy exitosa que sea, hay una persona con sus propias batallas, sus propias vulnerabilidades. Y hoy vamos a hablar de una de esas vulnerabilidades, un episodio que se ha mantenido guardado, un momento de fragilidad que, paradójicamente, es lo que nos hace humanos y, sobre todo, nos permite conectar de una forma más profunda con quienes admiramos. La historia que vamos a desvelar hoy no se trata de un drama en una telenovela, ni de un rumor de prensa malintencionado. Se trata de un evento real, de un momento específico en la vida de Can Yaman que, aunque breve, fue profundamente significativo y revela una faceta de él que rara vez vemos. Para entender este momento, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. No a sus inicios en la actuación, ni siquiera a su adolescencia, sino a un periodo crucial de su vida personal, un punto de inflexión que, aunque pueda parecer distante de su actual estrellato, tuvo un impacto innegable en la persona que es hoy. Imaginen a un Can Yaman más joven, quizás no tan conocido internacionalmente, pero ya con esa chispa, esa ambición que lo caracterizaba. Estaba en un momento de su carrera que, si bien prometedor, no estaba exento de desafíos. Y fue en medio de uno de esos desafíos, uno que no estaba directamente relacionado con su carrera, sino con su vida familiar, donde ocurrió este episodio. Hablamos de un momento en el que las presiones, las expectativas y quizás, una pérdida o una decepción personal, se conjugaron para llevarlo a un estado de profunda emoción. Los detalles exactos de la situación familiar siguen siendo un misterio, y no vamos a entrar en especulaciones invasivas. Lo importante aquí es la reacción de Can. Se dice que tras una conversación particularmente difícil, o quizás al recibir una noticia que lo afectó profundamente, Can se vio superado por la emoción. En un lugar que se describe como un espacio privado, lejos de las cámaras y de las miradas curiosas, Can Yaman, el hombre que vemos fuerte y decidido en pantalla, dejó caer las barreras. Y lloró. No se trata de un llanto de frustración profesional, ni de una escena actuada. Se habla de un llanto genuino, de un desahogo necesario. Un momento en el que quizás se sintió abrumado por el peso de las circunstancias, por la impotencia ante algo que no podía controlar. Y es precisamente en esa vulnerabilidad donde reside la verdadera historia secreta. ¿Por qué cuántas veces hemos idealizado a nuestras figuras públicas hasta el punto de olvidar que son personas de carne y hueso, con las mismas luchas internas que nosotros? Este episodio, que se mantuvo en el ámbito de su círculo más íntimo, fue un recordatorio para aquellos que estaban cerca de él de la humanidad que se esconde tras la fama. Les demostró que incluso un hombre con su carisma y su aparente fortaleza, puede tener momentos de debilidad, y que esos momentos no lo hacen menos admirable, sino todo lo contrario. Los hacen más reales. Piensen en la presión que debe sentir un actor en ascenso. No solo la presión de tener que triunfar, de cumplir con las expectativas de los productores, de los fans, sino también la presión de mantener una imagen, de ser siempre el tipo guapo y exitoso. A veces, esa presión puede ser insoportable. Y es en esos momentos cuando un buen llanto, un desahogo sincero, puede ser lo más saludable. Se dice que después de ese momento Can se sintió más ligero, más liberado. Y que esa experiencia, aunque dolorosa en su momento, le sirvió para crecer, para entender mejor sus propias emociones y para fortalecerse aún más. No se trata de un trauma, sino de una experiencia de vida que lo moldeó. ¿Por qué?
Seamos honestos, ¿quién no ha pasado por momentos en los que solo quiere llorar y ya está? Es una necesidad humana básica. Lo interesante de esta historia es que no se ha filtrado a la prensa sensacionalista, no se ha convertido en un escándalo. Ha permanecido, hasta ahora, en un plano más íntimo. Y creo que eso habla muy bien de las personas que rodean a Can Yaman, que han sabido respetar su privacidad en un momento de fragilidad. Y también habla de la propia madurez de Can, que ha sabido procesar sus emociones sin necesidad de exponerse de forma innecesaria. A veces la fortaleza no reside en no llorar nunca, sino en permitirse llorar cuando se necesita, y luego levantarse con más fuerza. Y esa es la lección que, creo, podemos extraer de esta historia secreta. Can Yaman, a pesar de su éxito y de su imagen pública, es un ser humano con emociones, con momentos de bajón, y eso es perfectamente normal y, de hecho, admirable. ¿Se imaginan a algún otro actor famoso pasando por algo así? Probablemente sí. Lo que pasa es que no nos enteramos. Porque la mayoría de las veces, lo que se filtra es lo que los medios quieren que sepamos, o lo que ellos deciden que es noticia. Pero hoy estamos yendo un paso más allá, desentrañando algo que a priori parece inusual. Can Yaman llora. Y lo hace porque es humano. Esta historia, por muy pequeña que parezca, nos da una perspectiva diferente sobre Can Yaman. Nos permite verlo no solo como el ídolo que admiramos en la pantalla, sino como una persona con sus propias luchas internas. Y es precisamente esa conexión humana lo que a menudo nos hace amar y admirar a alguien aún más. No por su perfección, sino por su autenticidad, incluso en sus momentos de vulnerabilidad. Pensemos en la importancia de poder expresar nuestras emociones. En una sociedad que a menudo glorifica la fortaleza y penaliza la vulnerabilidad, especialmente en los hombres, episodios como este nos recuerdan que llorar no es un signo de debilidad, sino un signo de valentía. Es la valentía de ser uno mismo, de permitirse sentir y de procesar esas emociones. Y creo que eso es lo que hace que esta historia sea tan especial. No es un drama escandaloso, es un momento de humanidad. Un momento que estoy seguro ha fortalecido a Can Yaman como persona y como artista. Porque al final, las experiencias, tanto las buenas como las difíciles, nos forman. Nos dan perspectiva y nos permiten apreciar la vida en toda su complejidad. Consideremos la vida de un actor de renombre. La constante exposición pública, las exigencias de las producciones, los guiones que demandan una entrega emocional profunda, y además, la vida privada que por mucho que se intente resguardar, siempre está bajo el escrutinio público. Es un equilibrio delicado, una cuerda floja sobre la que caminan día tras día. Y en ese camino, es inevitable que haya momentos en los que el peso se vuelva demasiado grande, en los que la coraza de profesionalismo se resquebraje, dejando al descubierto la persona que hay detrás del personaje. El caso de Can Yaman no es único en el mundo del espectáculo. Hemos visto a otras grandes estrellas, en momentos de gran presión o ante noticias devastadoras, romper a llorar en público, o ser capturados por las cámaras en un momento de debilidad. Y a menudo estas imágenes generan debate, críticas e incluso condena. Sin embargo, lo que hoy queremos destacar es la naturaleza de este llanto de Can Yaman. No fue un arrebato de ira o desesperación pública, sino un desahogo íntimo, un reconocimiento de su propia humanidad. La narrativa popular tiende a construir héroes perfectos, inquebrantables. Y cuando uno de esos héroes muestra una grieta, la reacción puede ser de decepción. Pero, ¿no es precisamente en esas grietas donde reside la verdadera belleza y la autenticidad? Es esa imperfección, esa vulnerabilidad, lo que nos permite identificarnos, lo que nos hace sentir que no estamos solos en nuestras propias luchas. Imaginemos el contexto de ese momento. Un joven actor con el mundo a sus pies, enfrentándose a un revés personal que nada tiene que ver con el aplauso o la ovación. Quizás fue una decepción amorosa, un problema familiar, o la pérdida de alguien querido. Los detalles, como hemos dicho, no son para ser invadidos, pero el impacto emocional sí lo es. Es en esos momentos de adversidad privada donde se forjan los verdaderos caracteres, donde se aprende sobre la resiliencia y la fortaleza interna. El hecho de que esta anécdota haya permanecido en el círculo íntimo de Can Yaman habla de la confianza que deposita en su entorno. Es un testimonio de las relaciones sólidas que ha construido, y de la lealtad de quienes lo rodean. En una industria donde las filtraciones son moneda corriente y la privacidad es un lujo, este silencio es un acto de respeto mutuo. Además, la forma en que Can Yaman, según se nos cuenta, procesó este momento, es digna de admiración.
No se hundió en la autocompasión, ni buscó una audiencia par a su dolor. En cambio, lo vivió, lo sintió y luego lo superó. Esta capacidad de integrar la experiencia emocional, tanto la alegría como la tristeza, es lo que permite un crecimiento personal y profesional sostenible. Para sus fans, esta revelación debería ser motivo de mayor admiración, no de preocupación. Nos permite verlo como un colega en el viaje de la vida, alguien que, a pesar de su éxito, navega por las mismas aguas emocionales que todos nosotros. Nos enseña que la fuerza no se mide por la ausencia de debilidad, sino por la capacidad de reconocerla y superarla. Consideremos la presión que ejercen las redes sociales sobre las figuras públicas. Cada publicación, cada comentario, es analizado y juzgado. Mantener una imagen impecable en ese entorno digital es una tarea hercúlea. Es posible que en el pasado, la necesidad de proyectar esa perfección haya limitado la expresión emocional de muchas estrellas. Sin embargo, hay un movimiento creciente, una demanda por autenticidad, por ver a las personas detrás de los personajes. Y este tipo de historias contribuyen a esa demanda. La vida de Can Yaman ha estado marcada por un ascenso meteórico. Desde sus inicios hasta convertirse en un fenómeno global, ha demostrado una dedicación y un talento excepcionales. Pero como todo ser humano, ha tenido sus momentos de introspección, de duda y sí, de tristeza. Y es en la forma en que ha gestionado esos momentos donde reside una parte fundamental de su carácter. Este episodio, más allá de ser una curiosidad sobre una celebridad, es una invitación a la reflexión sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido abrumados y hemos reprimido nuestras emociones por miedo a ser juzgados? ¿Cuántas veces hemos admirado la fortaleza aparente de otros sin considerar las batallas internas que libran? La historia de Can Yaman llorando en la intimidad, lejos de los focos, es un recordatorio de que la verdadera fortaleza reside en la autenticidad. Es la valentía de permitirse ser vulnerable, de sentir el dolor y de permitirse sanar. Y es precisamente esa valentía, esa humanidad, lo que nos permite conectar de una manera más profunda con las personas que admiramos. Piensen en la imagen que proyecta un actor. A menudo se les asocia con personajes que son invencibles, valientes hasta la médula, que siempre saben cómo salir adelante. Y aunque es fascinante ver esa proyección en la pantalla, es igualmente inspirador saber que detrás de esa fachada, hay un ser humano con la misma complejidad emocional que cualquiera de nosotros. Lo que este descubrimiento nos aporta es una capa adicional de profundidad a la figura de Can Yaman. No lo vemos solo como un talento en bruto, sino como alguien que ha experimentado las vicisitudes de la vida, que ha sabido gestionar sus emociones, y que ha emergido de esas experiencias más fuerte y más sabio. Es crucial entender que esta historia no busca menoscabar la imagen de Can Yaman, sino enriquecerla. Al revelar un momento de fragilidad, lo que realmente se está destacando es su resiliencia, su capacidad de recuperación y su humanidad. Y es esa combinación de talento, carisma y autenticidad lo que lo ha convertido en el ídolo que es hoy. Finalmente, reflexionemos sobre el impacto de estas historias. En un mundo que a menudo nos empuja a mantener una fachada de perfección, escuchar que incluso las figuras públicas más exitosas tienen sus momentos de debilidad es liberador. Nos da permiso para ser imperfectos, para sentir, y para crecer a través de nuestras experiencias. Así que cuando vean a Can Yaman en sus próximas series o películas, o en alguna aparición pública, recuerden esta historia. Recuerden que detrás de esa sonrisa radiante y esa presencia imponente, hay una persona que ha pasado por sus propios momentos de emoción, de fragilidad. Y que ha sabido con el tiempo convertir esas experiencias en fortaleza. En resumen, hoy hemos querido compartir con ustedes una historia que se había mantenido en secreto, un episodio en la vida de Can Yaman que revela su lado humano, un momento en el que, superado por las circunstancias, lloró. No como parte de una actuación, sino como una expresión genuina de sus emociones. Esta historia nos recuerda que todos somos humanos, con nuestras fortalezas y nuestras vulnerabilidades, y que permitirse sentir es, en sí mismo, un acto de valentía. Nos enseña que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en la habilidad de levantarse, más fuerte y más consciente. Y que la autenticidad, incluso en la vulnerabilidad, es lo que más nos conecta con aquellos a quienes admiramos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje al lado menos conocido de Can Yaman. Espero de corazón que esta historia les haya resultado intrigante e inspiradora. Nos encanta leer sus opiniones, así que por favor, dejen en los comentarios qué les pareció este descubrimiento. ¿Les sorprendió?
¿Creen que es importante que las figuras públicas muestren su lado humano? Queremos saber su perspectiva. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir descubriendo historias fascinantes, no olviden darle a me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces.